Buenas tardes a todos y a todas, soy Ignacio Murillo, bienvenidos una vez más al canal de Informa Fútbol y hoy estoy con Rafa Marvel. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Ignacio? Encantado de estar aquí. Bueno, lo primero que espero que estéis todos pasando bien el confinamiento y hoy traemos un vídeo sobre aquellas promesas que no han terminado de cuajar esta temporada. ¿Qué entendemos por promesa? Pues aquellos jugadores que tengan un rango de edad entre los 17 y 25 años, que no sean jugadores excesivamente veteranos y fallidas, pues que las expectativas que se esperaban de ellos no se han cumplido. El primero de ellos es Junior Firpo. Llegó este verano al Barcelona por la cifra de 18 millones más 12 en variables. No ha terminado de cuajar. Es cierto que parte como suplente de Jordi Alba, pero sus actuaciones cuando ha tenido oportunidades no las ha terminado de aprovechar. Por ejemplo, Rafa, ¿qué nos puedes decir de aquel partido contra el Borussia? Sí, lo hemos estado hablando antes, Ignacio, y me acuerdo mucho de ese partido contra el Borussia, en el que él iba a jugar porque Jordi Alba cae lesionado y termina lesionándose él también, haciendo una debacle de lateral izquierdo, teniendo que jugar el Barça con tres centrales ese partido. Sí que es cierto que ahora con Setién puede ser que tenga más continuidad, pero recordamos, por ejemplo, un partido contra el Nápoles que uno de los errores viene de, o sea, uno de los goles viene de un error suyo. Luego, estadísticamente hablando, 17 partidos, un gol, una asistencia. Por proyección, por juventud, se esperaba quizás algo más de él, porque viene como el lateral de futuro en reemplazo de Jordi Alba. No obstante, sí que es cierto que parece que no termina de recibir la confianza de la directiva. Por otro lado, lo que he dicho antes, Setién puede ser su aliciente para renovarse, para recibir oportunidades y para terminar de aprovecharlas. También se puede tener en cuenta que el cambio de tres centrales a cuatro le puede perjudicar, porque claro, su recorrido ofensivo se ve mermado. Él, cuando jugaba en el Betis, precisamente con Setién, con la línea de tres, podía desplegarse a su gusto en labores ofensivas y, del mismo modo, pues estar un poquito más liberado de esas tareas más defensivas. ¿El siguiente jugador quién es, Rafa? Pero sí, antes de decir el siguiente jugador, te quería decir una pincelada también de Junior, que es que no sé si voy a decir una barbaridad para algunos, pero si recordamos el lateral izquierdo de Barcelona desde la llegada de Jordi Alba, se podría decir que está maldito, porque los que han estado allí son Digne, que ahora mismo está en el Everton muy, muy consolidado, creo que es incluso uno de los capitanes, pero aún así su pasado por el Barça solo transcurrió en la época Luis Enrique, en la que jugó porque Luis Enrique tampoco se llevaba muy bien con Jordi Alba. Y se podría decir que el mejor lateral izquierdo suplente de Jordi Alba ha podido ser Mathieu, un jugador que técnicamente tampoco era nada del otro mundo, pero que al final se consolidó como tercer central de la plantilla y que, y que jugó una cantidad de partidos bastante elevada en el Fútbol Club Barcelona. Lo que le pasa a Junior, y recuerdo el partido que te he dicho antes del Nápoles, es que las oportunidades que está teniendo, ya sea obviamente sin querer, no las está pudiendo aprovechar al máximo nivel porque vemos, por ejemplo, que el gol del Nápoles es por su culpa, por un resbalón o por una pérdida de la marca. Vemos que en Granada también, cuando pierde el Barça en el Nuevo Los Cármenes, parte de culpa de la derrota es suya. Y también podemos ver también la otra parte, la parte buena, que justo el partido, el gol y la asistencia la marcó en el mismo partido que jugó, no me acuerdo ahora mismo contra quién, pero que fue en el mismo partido. Y bueno, ahora pasamos con el siguiente jugador, que no es otro que Pedro Porro, que llegó al Valladolid por una cantidad bueno, perdón, por ninguna cantidad, llegó al City por 12 millones proveniente del Girona, y directamente del City de Guardiola, ya sabiendo que el City había fichado a Cancelo y tenía a Walker, se fue cedido a un equipo como el Valladolid, al Valladolid de Ronaldo Nazario. Entonces, en el Valladolid se esperaba que Pedro Porro fuera un lateral, no tanto de futuro, sino que fuera el lateral titular de ese Valladolid. Y se ve que no se ha consolidado tanto en el equipo y que la defensa de cuatro a veces le cuesta. Pedro Porro solo ha jugado 13 partidos y solo ha empezado como titular en 7. Algo que
da mucho que hablar porque se esperaba mucho más de él. Y bueno, el siguiente jugador no es ni más ni menos que Militao. ¿Qué me cuentas sobre Militao, Ignacio? Porque es uno de los nombres propios más fuertes. Efectivamente, Militao llegó al Madrid por 50 millones para ser el tercer central del club madrileño. El problema no ha rendido a la altura de Sergio Ramos. Es difícil pasar de la liga portuguesa a la liga española, pero sí que es cierto que sus actuaciones en partidos oficiales no han servido para convencer al sector madridista, a los aficionados del Madrid. ¿Qué podemos comentar de él? Por ejemplo, recuerdo el partido en pretemporada contra el Salzburgo, que Zidane propuso una defensa de tres. Ese partido cumplió bastante bien. No obstante, el último ejemplo fue frente al Betis. Quizás con el Betis es cierto que al jugar de lateral, sin tener recorrido, sin tener consistencia en el juego, sin jugar todos los fines de semana, ponerlo en lateral, que es su posición secundaria, pues le ha perjudicado. Y más si cabe, teniendo a Fekir delante. Es decir, pongamos que nosotros somos Zidane, ponemos a Militao de lateral, pero es que delante está Fekir. Quizás es cierto que con las bajas de Carvajal y del propio Nacho, pues no había otra opción. Pero ese factor es el que le ha podido perjudicar contra el Betis. Más allá de eso, se le compara con Pepe y con Varane, porque físicamente se asemeja a Varane de su altura, de su velocidad, y por juego, por cualidades un poco más técnicas, se parece a Pepe. Yo creo que esta primera temporada puede servir de transición desde la liga portuguesa a la española, porque creo que no hay punto de comparación entre los delanteros de la liga portuguesa con los de la española, pero, pero no se puede negar que su temporada no ha sido a la altura de las expectativas que se le pedían. Más allá de eso, ¿tienes algún comentario, Rafa? Sí, comentar que es parecido a lo de Firpo, un jugador que llega por una cantidad un poco desorbitada, son 50 kilos, es como tú has dicho, el fichaje más caro en el aspecto de central de la historia del Real Madrid, que no es una historia precisamente corta, y llega para suplir a Sergio Ramos que ya año tras año le queda menos. ¿Qué hubiera hecho yo en el partido del Betis? Quizás en el partido contra el Betis no hubiera sido mejor poner a Sergio Ramos por la banda, un jugador que ya ha jugado en esa posición y ha militado de central, o incluso probar esa defensa de tres que tú dijiste, eh, que jugó muy bien contra el Salzburgo. Pero claro, eso ya es Zidane y cada uno lo ve de su manera, pero es obvio que si tú pones a Militao con unos partidos acumulados muy, muy escasos frente a Fekir, en un momento de la temporada donde Fekir estaba muy bien, pues pasa lo que pasa. Pasa que Fekir se llevó por delante a Militao y dejó uno de los regates más escandalosos de esta temporada. Pues sí, precisamente eso que comenta de la defensa de tres frente al Betis, pues hombre, con Lucas Vázquez, que jugó, lo colocas como carrilero y a lo mejor se hubiera podido apostar por una doble punta. Pero bueno, eso Bueno, pero es que incluso puedes poner a Marcelo o a Mendy a banda cambiada, que son laterales como tal. Pero claro, eso ya es lo que te digo, es como cada uno lo vea. efectivamente. Pero bueno, ya ha pasado. ¿Cuál es el siguiente jugador, Rafa? Ya pasa. Ya. Bueno, el siguiente jugador para mí es la picia, el fraude, por así decirlo, de la temporada, porque es el jugador que menos partidos ha jugado de todos los que tenemos aquí y uno de los que, y precisamente no ha costado poco. Estoy hablando de Ronnie López, un jugador que viene como cambio de cromo por Ben Yedder en el Mónaco. Pues, Ben Yedder se vendió por 20 kilos y Ronnie López llegó por 23. Y Ronnie López ha jugado en el Sevilla 3 partidos en esta liga, en esta temporada, y solo uno como titular, marcando 0 goles y 0 asistencias. Es obvio que Lopetegui no ha contado con él, no ha visto lo que se esperaba del jugador, e incluso ha tenido que recurrir a la cesión de Suso porque veía que ahí no había por dónde pillar. Y más te pongo, Nolito y Munir están por delante del mismo Ronnie López. Jugadores que a priori no son mejores que Ronnie López. Claro, y además el propio jugador lo dijo en una entrevista
en unas declaraciones dijo que, claro, que él no puede tampoco demostrar que vale lo que costó jugando tan poca cantidad de partidos. Pero bueno, Bueno, con eso me acuerdas, me recuerdas al jugador, a otro jugador de Sevilla como es Dabur, un jugador que vino como un buen delantero, que se gastó un buen dinero en su fichaje, pero que al final, cuando jugaba, metía, precisamente jugaba siempre en Europa League, pero que Lopetegui no contó con él y prefirió seguir con el estilo de Jona en punta y hasta la muerte con él. Bueno, pues efectivamente, el siguiente jugador que te voy a decir es Calero. ¿Qué me cuentas del central del Español? bueno, Calero llega porque el Español vende a Mario Hermoso, que era su insignia en la zaga blanquiazul, y llega por 8 millones de euros, que se supone que es un precio ganga, un precio bastante barato para una de las revelaciones de la temporada 2018-2019 de la liga con el Valladolid. Llega bajo ese papel de recambio de de Mario Hermoso, pero no termina de cuajar. Empieza como titular, pero tras unas dudosas actuaciones, más si cabe con los cambios de entrenadores que ha tenido el Español, más si cabe todavía que el Español es el conjunto más goleado de la liga y que en sí la dinámica del equipo no es demasiado buena, al final han hecho que el jugador decaiga y que apenas haya jugado el 40% de los minutos con el cuadro catalán. Se duda de si continuará, pero más allá de lo que pase en el futuro, estamos hablando de lo que ya ha pasado, y lo que ya ha pasado es que no ha rendido como se le esperaba. Sí, totalmente, porque como tenemos aquí, ha jugado 14 partidos, solo 11 como titular, y son unos números muy, muy flojos para un central que venía de hacer un temporada en el Valladolid y que venía para ser el jefe de la zaga blanquiazul del Español, de los Periquitos. Y bueno, antes de terminar con Calero, cabe resaltar que contra la Real Sociedad en la ida de la competición, fue el primer partido en el que ya se empezó a ver clara que su nivel no era el que realmente se quiere de él. Pero es que luego contra el propio Valladolid, contra su equipo, una expulsión deja clara la postura de que no está siendo su mejor temporada. Pero bueno, damos el salto al siguiente jugador, Rafa. Bueno, el salto del siguiente jugador, también hay un salto tanto de calidad como de precio, porque hablamos del jugador más caro que tenemos aquí en esta lista de 7 jugadores, y no es ni más ni menos que Joao Félix, 120 millones por la joven promesa portuguesa. Se puede decir que están un poco justificados porque con la venta de Griezmann el Atlético está obligado a desembolsar una cantidad importante de dinero, como son estos 120 millones. Se puede decir que fue un cambio de cromo. Griezmann se fue al Barça y Joao llegó del Benfica. Y bueno, los números de Joao: ha jugado 20 partidos, 17 de titular, se ha lesionado, eso es un dato que hay que añadir, y ha metido 4 goles y una asistencia. Se puede decir que Joao Félix ha ido increciendo porque empezó la temporada un poco regular, daba salto, daba destellos, pero no terminaba de coger en la alineación del Cholo. A veces lo ponía por banda, otras veces en la delantera. No se aclaraba mucho ni el Cholo ni el propio Joao. Y al final yo creo que sí se ha terminado adaptando. Obviamente, 120 millones por un jugador que mete 4 goles no están justificados, pero también hay que decir que es el primer año de adaptación del jugador, que es muy joven, de un jugador que es muy joven. Más allá de que sea su primer año en la liga, también hay que comentar que Simeone, la idea que tenía con él, era como de amoldarlo de igual forma que hizo con Griezmann. Porque claro, Joao Félix es un mediapunta que realmente no tiene sitio en el esquema de Simeone. Pero sus cualidades en banda no son las mismas que las que tiene por medio. Y jugando de delantero, tampoco, también pierde un poco esa capacidad creativa. Quizás yo lo pondría de delantero en punta doble, en doble punta, para que sea el que vaya a recibir, para que sea el que mueva un poco el juego, el que distribuya. Yo creo que ahí es donde puede encajar mejor. Y ahí también es como lo hemos visto algunas que otras veces, pero es cierto que 4 goles por 120 millones, si hubiera anotado 20 goles
o 21, pues dices, bueno, se puede justificar. Pero en su primer año en la liga, que viene igual que Militao de la liga portuguesa, que los equipos tienen menos nivel, hay menos competitividad, pues claro, es comprensible que tiene que pasar ese periodo transitorio. Sí, lo que tú dices, periodo transitorio de Joao Félix, que yo creo que irá más, que poquito a poco ya irá mejor, o eso espero para los colchoneros, y que poco a poco veremos que el joven jugador vaya explotando. Bueno, pasamos al siguiente jugador, que no es ni más ni menos que Lainez, un jugador que vino la temporada pasada, es el único jugador eh, que no es de este mercado de fichajes, que es del pasado, y el Betis desembolsó 15 millones. En ese momento era el tercer fichaje más caro de la historia del Betis y el jugador ha pasado por una fase tanto de lesiones como de incertidumbre, como de falta de minutos, que han desembocado en que no ha tenido muchos minutos y no ha podido jugar mucho en el Betis, ¿no? Claro, y está en esta lista pues por eso mismo, porque claro, viene su primera temporada en el Betis, tal, es nuevo, viene de México, pero ya en otro año más en el club verde y blanco sí se esperaba que poco a poco empezara a coger galones que no terminaba de coger. Ha jugado en Copa del Rey, de hecho tuvo una muy buena actuación contra el Antoniano, pero igualmente si tienes a un jugador con tanta proyección no lo puedes dejar en el banquillo. O por lo menos, desde mi punto de vista, un jugador con tanta proyección no se puede quedar en el banquillo. Quizás una cesión hubiera sido más productiva, al igual que, por ejemplo, Cantún o Francis, pero al final la situación es esta, está en el Betis, no cuenta con demasiados minutos y habrá que ver qué sucede con él en verano. Ignacio, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo cederías? Yo personalmente lo cedería. ¿Por qué? Porque habiendo jugado tan poco desde que llegó al Betis, su periodo de transición creo que aún no se ha completado, pero yo tampoco lo cedería fuera de España ni a segunda. Yo lo cedería a un equipo de la liga. Su consecuencia, pues que a lo mejor habría que ponerle una cláusula del miedo. A mí las cláusulas del miedo no me gustan mucho, pero bueno, se puede salvar. Mira un equipo, un ejemplo que te podría dar yo es el Mallorca, un Mallorca que juega mucho por las bandas y donde Lainez encajaría muy bien. Ahí se puede ver el ejemplo de Cubo, el cual metió en el Villamarín. Efectivamente. Pues bueno, más allá de eso, poco más que añadir. Realmente creo que sí, que la cesión puede ser lo más productivo para él, pero habrá que ver cómo la situación, porque claro, la situación que estamos viviendo puede suponer que en este próximo mercado o en los próximos mercados no haya tantos movimientos de fichaje. Entonces eso puede que a lo mejor condicione en parte que salga o no salga del Betis. Efectivamente, Ignacio, es lo que tú dices, ahora con el coronavirus no se sabe muy bien cómo se va a fichar o cómo se va a ceder los jugadores, entonces los equipos van a tener un poquito más de miedo y a ver qué pasa con la llegada del mercado de verano. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy sobre las promesas que han fracasado esta temporada en sus respectivos clubes. Si quieres una segunda parte, dale a like, suscríbete y deja en la caja de comentarios a qué jugadores te gustaría ver en una hipotética segunda parte. Un saludo, Rafa. Un saludo, Ignacio, hasta la próxima.